Muy bien, entonces tenemos aquí un formato, ¿sí? Un formato que yo les he entregar a los estudiantes, más que todo para que tengan como una guía de cómo debe ir el artículo, ¿sí? Primero, bueno, como ustedes conocen, van a tener presente un título, ¿no? En el título, este título sería recomendable, ¿sí? Que no tenga más, que tenga máximo, yo les he decir, de 12 a 15 palabras, ¿sí? Pero bueno, puede ser un poquito más también dependiendo el tema cómo lo esté identificando. Muy bien, también es importante que ustedes mencionen también los autores, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Eh, los nombres, yo les dijera que agreguen los dos nombres y los dos apellidos, ¿sí? En la cual eh, identifican y se ponen como un subíndice. Este subíndice va a identificar de dónde son ustedes. En este caso, ustedes van a estar en la carrera de enfermería, ¿no es cierto? Entonces lo agregamos. La carrera de enfermería sería como el uno, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces sería como la carrera de enfermería de la Universidad Católica de Cuenca. En este caso sería sede Azogues. Sede Azogues. Muy bien. También ustedes agregarían en este formato, ¿sí? Si ustedes desean, pueden hacer un ORCID, ¿sí? Un ORCID lo pueden crear, aunque bueno, no creo que les pide, pero un ORCID para que ustedes conozcan, ustedes pueden crearse un ORCID. Vamos a poner ORCID. Y se puede generar un ORCID, que es como tener como una identificación de investigación que en algunas revistas científicas nos piden. Ustedes se pueden crear, ¿sí? Que es gratuito la parte de la creación, ¿sí? Aquí les voy a dar una breve guía para que ustedes lo tengan presente. Si es que sus tutores necesitan o ameritan que se creen, ¿no es cierto? Pueden poner en español y hacer su registro, ¿sí? El registro de ustedes. Vamos a dejar que no lo traduzca y que me dé el registro. Y aquí ustedes, yo como ya tengo una cuentita, ¿sí? Si ustedes no lo tienen, se pueden aquí registrar ahora. Y se registran y bueno, les va a salir, por ejemplo, al momento que les busque cualquier persona, voy a buscar el OSCID, ¿no es cierto?, de algún autor, en este caso de Ramírez, Coronel, y les va a salir un código de ORCID. Y aquí está, que es el primero, ¿sí? En la cual aquí está el código de ORCID, que da la identificación donde trabaja, el acceso a Scopus y todas las publicaciones que se han generado con ese ORCID, ¿sí? Entonces, si ustedes desean, pueden generarse un ORCID de esa manera, ¿sí? Muy bien, entonces, esto lo pueden generar, ¿sí? Y aquí yo les dijera, siempre vayan ustedes como primeros y luego integren a sus tutores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el nombre de su tutor y los apellidos de su tutor, y pues no sería la misma afiliación porque son docentes de la carrera de enfermería, SOGES, ¿no? En el resumen se escribe en tiempo verbal pasado. Va una breve introducción o un antecedente, el objetivo general, la metodología, en este caso el tipo de investigación, la muestra, los instrumentos, tal vez los análisis estadísticos, y o si es un estudio de revisión, iría en cambio cuál fue la estrategia de búsqueda, en qué idiomas va a buscar, cuáles van a ser sus posibles palabras claves, ¿sí? Luego ingresan ustedes el hallazgo principal o el resultado principal, las conclusiones, y esto debe tener un máximo de 200 palabras, ¿sí? Ustedes ya saben que las palabras clave tienen que estar presentes según el mes y según el DASH, ¿no es cierto? Que eso sería muy importante que lo tengan presente para las palabras claves, tanto en español como en inglés, ¿no es cierto? Porque va el abstract y va los keywords, ¿no es cierto? Que son las palabras claves en inglés. Muy bien, en el apartado de introducción se escribe en tiempo verbal presente, en la cual ustedes van a tener que tener este sistema, ¿no es cierto? No es necesario que ustedes integren
como títulos, pero es necesario que ustedes tengan más o menos esta guía para que ustedes puedan tener muy claro el tema, cómo debía la parte introductoria. Primero el planteamiento, ¿sí? Luego la justificación, si es necesario o amerite, según los tutores, es necesario agregar una pregunta de investigación, lo pueden hacer, esto pueden hacer como opcional, ¿sí? Haga un estado del arte sobre qué se conoce del tema, qué estudios previos hay sobre el tema, qué antecedentes internacionales, regionales, locales hay sobre su temática, el objetivo general, los específicos, y que todos esos párrafos vayan conectados, ¿sí? Y si sus autores ameriten, ustedes pueden aquí agregar hipótesis, las hipótesis, ¿no es cierto? ¿Sí? La metodología ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Tienen dos tipos, para el artículo original, que sería el artículo cuantitativo, y el artículo de revisión, ¿no es cierto? En tipo de investigación o diseño de investigación, enfoque, población, muestra, lo que vimos en la clase de metodología, ¿no? Cómo lo tienen que agregar, tanto para un artículo empírico como un artículo de revisión. En los resultados, ¿sí? Es la clase que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener presente que se van a escribir en tiempo verbal pasado, en la cual ustedes tienen que responder a sus objetivos del estudio, a los objetivos específicos que ustedes se plantean. A eso deben responder sus resultados, es decir, construir tablas o gráficos según cómo ustedes se proyecten, ¿no es cierto? Pero teniendo presente que tienen que responder a sus objetivos de la investigación. En función a esos resultados, ¿sí? Van ustedes a discutir con otros estudios, teniendo presente, ¿sí?, el hallazgo que tiene para cada objetivo, y van a discutir con otros estudios, ¿cierto? Que digan algo similar o algo diferente, ¿sí? Y en función de ello van a hacer ustedes las conclusiones. También pueden hacer teniendo presente los objetivos. Es decir, aquí ustedes van a dar a conocer todo lo que es el nuevo conocimiento, cuáles fueron las limitaciones del estudio, cuáles son las futuras líneas de investigación que ustedes puedan proyectar, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego, por último, pueden agregar agradecimientos y las referencias, ¿no? O sea, que tienen cómo citar un libro, cómo citar un artículo, ¿sí? Tienen aquí algunos ejemplos como es un sitio web, ¿sí? Y les recomiendo que ustedes tengan presente este formato, ¿no es cierto? Que es en el formato en normas Vancouver, ¿sí? Que eso ustedes ya lo tienen presente, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que les comparto para que ustedes lo tengan presente, cómo hacer este proceso. Les voy a mostrar un artículo que ya está publicado para que ustedes tengan como esta ruta que yo he seguido, ¿sí? Me voy a enfocar en los resultados. Muy bien, para ello me voy a este documento, ¿cierto? Tiene el título, tiene en español, en inglés, tiene los autores, las afiliaciones, el resumen, ¿sí? Las palabras claves, el abstract, los keywords, la introducción, ¿cierto? ¿Sí? En esta revista nos pedían que hagamos como Vancouver, pero con su índice, pero yo les recomiendo hagan en paréntesis, entre paréntesis, que es más viable. Y aquí quiero que ustedes tengan presentes, yo agregué aquí los objetivos específicos, ¿sí? Por ejemplo, el primer objetivo específico en esta investigación, que es identificar las características demográficas y variables de confinamiento, ¿sí? Entonces, para ello, yo me voy al apartado de resultados y veo que mi primera tablita va a responder, aquí me dice, va a responder, ¿sí? La tabla 1 y la tabla 2 van a responder al objetivo específico 1, que es identificar las características sociodemográficas, variables de confinamiento, ansiedad, depresión en la población de estudio, que ustedes tienen aquí, ¿cierto? Tienen estado civil, casado, unión libre, viudo, separado, divorciado, soltero. Tienen la frecuencia
absoluta y la frecuencia relativa, que es el porcentaje, ¿sí? Ustedes aquí van a tener que explicar y decir cuál es el que fue el más alto, ¿sí? En este caso fue el soltero, ¿no es cierto? Que es el 28%, que corresponde a 184. De esa manera tienen que ir interpretando. Entonces, aquí tienen todas las variables sociodemográficas y tienen las variables también de ansiedad y depresión y variables de confinamiento, ¿sí? En mi población de estudio presentó ansiedad el 71%, ¿sí? 71.4%, ¿no? La cual ustedes pueden decir de esta forma, ¿no? Vean esta interpretación muy breve. Me dicen, de las 381 mujeres encuestadas, se obtuvo la siguiente categorización. 184, el 48%, estado civil soltero. 204, que corresponde al 54%, estudiantes universitarias, porque el estudio fue solo en mujeres. También 341, que es el 90%, viven con alguien más en su domicilio. Es decir, solo fue explicando los valores más altos, ¿sí? Eso en cuanto al objetivo específico 1, ¿no es cierto? Pero también estas son variables variables cualitativas o variables categóricas. Ustedes tienen en cambio, ¿sí? En el objetivo específico 2 se hizo, en cambio, aquí se hizo una parte fundamental, las medidas de tendencia central, pero teniendo presente prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que ya les voy a indicar cómo funciona el Shapiro-Wilk, cuándo debo decir la media, cuándo debo decir la mediana, cuándo debo decir el rango intercuartílico o cuándo debo decir la desviación estándar, ¿sí? Con esas tablitas he respondido que el objetivo específico 1, ¿sí? Luego, en la siguiente tengo el objetivo específico 2. ¿Qué era el específico 2? Era, ¿no es cierto?, analizar las relaciones de la ansiedad y depresión con las variables de la edad y variables de confinamiento, ¿según qué? Según el estado civil y si ha visitado o no un centro o supermercado. Para ello, se hizo, ¿no es cierto?, unas correlaciones de Pearson, eso lo iremos viendo, ¿sí? En la cual hice con la totalidad, con pareja, sin pareja, visitó un supermercado, no visitó un supermercado, y fuimos haciendo las correlaciones, ¿no es cierto?, entre ansiedad, edad, ansiedad con los días de cuarentena, el tiempo que sale de casa y el número de personas, y así con todo lo que corresponde, ¿sí? En la cual evidenciamos que en la mayoría se correlacionaba, casi en todo, ¿no es cierto?, en ansiedad y depresión con la edad, es decir, a mayor edad, ¿sí?, menor ansiedad y depresión, o viceversa, ¿no es cierto? A menor edad, mayor es la ansiedad y la depresión. Eso cuando veamos en las clases de correlaciones les voy a indicar de manera más adecuada, ¿sí? En el siguiente objetivo, objetivo 3, hizo comparaciones. ¿Quiénes tienen mayor ansiedad y depresión? Los que han visitado un centro o hospital en los últimos 20 días o han tenido contacto con personal de salud, en la cual se evidenciaba que tenían mayor, ¿no es cierto?, los que sí, mayor ansiedad y depresión, los que sí han visitado un hospital o un centro de salud durante los últimos 20 días, según la prueba T para muestras independientes. También se ha tenido en cuenta que las personas, o las mujeres en este caso, que tienen mayor ansiedad y depresión cuando han tenido en contacto con profesionales de la salud durante los últimos 20 días. Y por último, se hizo un análisis de regresiones, ¿sí?, que también les voy a ir indicando, la cual se sacó si una variable predice a otra variable y sacamos un modelo de regresión múltiple, ¿no es cierto? Que eso no les quiero confundir y vamos a seguir avanzando cuando lleguemos a ese apartado, ¿sí? Pero es para que ustedes tengan la visión de cómo debe ir construyéndose el artículo. Aquí este artículo, sí, lo ocupo mucho, sí, para
para que se puedan ir orientando, por ejemplo, el tipo de investigación, la población, la muestra, los instrumentos, cuáles fueron las variables sociodemográficas, variables de confinamiento, cuestionario de ansiedad STAI, el líder, voy explicando, luego menciono también el procedimiento que se llevó a cabo, las consideraciones éticas y al final de ello ingreso el código que me van a dar en el comité de ética. En este caso nos dieron en el de la UTE. ¿Sí? El análisis estadístico según los objetivos propuestos, que eso va a ser un trabajo que me van a entregar, que me digan según sus objetivos cuál es el análisis estadístico o qué van a hacer para tener presente ese proceso. ¿Sí? Muy bien, entonces eso quería que lo tengan ustedes presente para que ustedes puedan seguir construyendo todo este proceso. Muy bien, entonces en función a ello, ¿sí?